sull'acqua si è creata una pagina sopra. Adesso comincia la salita, conosceva le strade bianche di questa hanno dal 10 al 15% in qui Cadelemas, squadra Sabatini, mentre 30 metri con quello che è successo ad Ardila. Dentro del ciclismo tiene una de esas etapas que todo el mundo recuerda y es que nos hizo frío, llovió, llegamos empantanados, ese tema de que la bicicleta a veces ni cuando pedaleas y sientes que la cadena está llena de pantano y de arena, esa sensación de que eso va pegado es como de esas etapas épicas que yo tengo mucho dentro del recuerdo. Llegamos irreconocibles. Lo más antiguo y recuerdo mucho fue cuando me dieron la primera bicicleta, estaba en el colegio, en la escuela en Yarumal, y la bicicleta la utilizaba para subir los fines de semana pegado de los carros al Alto de Minavieja, para luego bajar en bici. O sea, yo no era ciclista en ese momento, pero los fines de semana salíamos del colegio el viernes y me iba con unos amigos a pegarnos de los carros, cosa pues que en este momento jamás lo volví a hacer. Y no lo recomiendo. Cuando voy en carretera, sea en el carro, en bicicleta y veo los jóvenes pegados de los carros, me parece un acto demasiado peligroso. De hecho, en el ciclismo, pues todos lo saben, es prohibido. O sea, es algo que siempre es intuitivo y se puede hacer. La famosa caramañola pegajosa es no quedarse mucho tiempo, pero siempre que coges una caramañola de tu director, la acción es cogerla e impulsarse un poco para pues como para volver a regresar al grupo, pero es cuestión de milésimas de segundo. Ya cuando te pegas mucho tiempo ya es sancionable. Pero tengo como ese recuerdo de que así inicié a montar en bicicleta, o sea, aprendí a montar en bicicleta y eso era un acto de gaminería, diría yo. Yo comencé jugando fútbol en el colegio, siempre me gustó el deporte, pero ya lo de la bicicleta vino después, por unos amigos que me invitaron ya a participar en alguna competencia en el pueblo, eran las bicicletas de estas de bicicross. Y ahí empezó como poco a poco a gustarme. De hecho, cambié el fútbol por el ciclismo, luego cambié los horarios del colegio para poder entrenar más y ahí inicié. No era un tema que, como dicen algunos, que me soñaba, que hubiera querido ser ciclista, no. Todo eso fue pasando como en mi vida y se fueron dando las cosas y presentando las oportunidades y fui avanzando y las fui aprovechando. Mauricio Zapata, un amigo del colegio, del salón, que ya estaba inscrito en un club de Yarumal y me dijo que iban a hacer una carrera al fin de semana siguiente. De hecho, esa carrera la gané porque siempre he sido bajo de estatura. Cuando fui a presentarme a la inscripción, no me dejaron participar con los de mi categoría. Me pusieron una categoría más bajita porque tenía la edad, pero la estatura siempre era como que, ay, tan chiquito meterlo en este grupo. Y esa fue mi primera competición. De hecho, también el recuerdo que tengo así vivo es, me gané un premio de 1000 pesos y esos 1000 pesos los invertí en una inscripción al club de ciclismo del pueblo, que era el organizador de la carrera. La organizaba un taller de bicicletas que llamaba Ciclo 22, de John Jairo Ruedas, que todavía es entrenador en Yarumal, que tengo pues mucho que agradecerle y muchos recuerdos de él. Y la otra, una llavecita de esa época que eran como de huequitos y uno podía armar y desarmar la bicicleta con todos esos huequitos. Esa fue la inversión, 500 para la inscripción al club y 500 para la llave. Yo tenía 13 años, o sea, estaba apenas como conociendo el mundo del ciclismo y de hecho bajábamos a hacer entrenamientos abajo al río y puedo decir que era uno de los más malos. Muchas veces el entrenador me subía en la moto porque yo no era capaz de subir con los otros después de haber hecho juegos, piques, saltos allá en la parte de abajo del pueblo, en el seminario. Todo se fue dando como paso a paso, le fui cogiendo el gusto, me fui poniendo más disciplinado, fui dejando un poquito el fútbol, dedicándome más a la bicicleta y de ese grupo al final pues hubo varios que me acompañaron muchos años, pero al final ciclista profesional solo fui yo, entonces fue todo como que todo a su debido tiempo. Ya hice algunas carreras a nivel nacional por la Liga de Ciclismo de Antioquia, entonces ya el Orgullo Paisa era como el equipo referente para uno de joven. Estaba el Orgullo Paisa, Manzana Postobón en esa época y una propuesta del Orgullo Paisa que me trajeron a vivir a Medellín, a la Villa Deportiva Antonio Roldán Betancur, ahí en el estadio, y ahí estuve durante 4 años en las categorías inferiores antes de viajar a Europa. Este es un equipo que año tras año se ratifica y se revitaliza. Es un equipo que debe ser bueno, tener arraigo y ser vinculante. Realmente esa época del Orgullo Paisa me marcó como persona, como deportista, porque nosotros teníamos en ese momento, existía un apoyo increíble por parte de la Gobernación de Antioquia. Nosotros vivíamos en la Villa Deportiva Antonio Roldán Betancur, teníamos alimentación, teníamos psicólogo, nutricionista, pruebas de esfuerzo, o sea, teníamos un control 100%
diario, o sea, nosotros vivíamos del ciclismo y para el ciclismo. Eso ahora es un poco más complicado tenerlo. Entonces yo creo que hubo muchos corredores de ese momento que aprovechamos mucho eso. Éramos los mejores de Colombia en ese momento y teníamos todos los medios. Recuerdo mucho ese apoyo y sobre todo esa convivencia con más ciclistas dentro de la villa y más deportistas. Puedo hablar de Caterina Ibargüen, vivía con nosotros en esa época ya. O sea, tengo una lista muy grande de grandes deportistas que aprovechábamos ese espacio, entonces fue como que marcó mi vida y realmente me generó esa disciplina que hace tan grande el deportista, porque ahí teníamos horarios de comida, horarios de dormida, o sea, era todo como demasiado controlado, muy estricto, pero yo creo que los deportistas siempre necesitamos un poquito esa apretadita, o sea, no es como ir por la vida libre si hago lo que quiero, no, yo creo que también necesitamos en una parte de la vida esa apretadita de esfuerzo y disciplina. El equipo se proyectó hacia los municipios y los antioqueños comenzaron a tener un gran sentido de pertenencia con él. Jóvenes como Mauricio Ardila de Yarumal. Pero el proceso inicia en Vuelta del Futuro, que lo haces de 15 y 16 años, Vuelta del Porvenir 17 y 18 y ya tienes 4 años de Vuelta a la Juventud. Yo la Vuelta del Futuro hice quinto y gané una etapa. Ahí sí empecé con 16 años como base a una carrera a nivel nacional donde compiten 200 corredores. Y ya quedar de quinto, ganar una etapa, ganar las metas volantes, o sea, ya ahí empiezas a cogerle gusto al tema y a disfrutar de, yo qué sé, de que te lleven a una Vuelta del Futuro al eje cafetero, iniciar a viajar, iniciar a conocer gente, me pareció como lo más bonito del ciclismo. Después Vuelta del Porvenir gané una y quedé segundo al año siguiente, y ya vino Vuelta a la Juventud que participé en 3, gané 2 Vueltas de la Juventud. Y ya ahí di el salto a Europa. Ya me fui a Europa, a España, pero a un equipo amateur en España un año. Ya luego pasé a profesionales, pero en Bélgica. Can we do a test? Testing, 1, 2, 3. Testing, Tour de France. Testing, 1, 2, 3. Toujours Pedersen, Van Aert qui est passé, Van Aert, Jakobsen! Creo que ahora los ciclistas están muy mentalizados en ir a Europa y ser ciclistas profesionales y ganar el Tour. Yo jamás soñé con ganar el Tour, yo jamás soñé con ir a Europa. Todo fue como que se fue dando el camino. En esa época no era como tan fácil irse a Europa. Yo empecé a ir a campeonatos del mundo, campeonatos panamericanos, ahí empezaron a ver algunos resultados y empezó alguna gente de Europa como a ver ese tipo de resultados y tuve la posibilidad de irme a España a un equipo amateur donde no nos pagaban, donde simplemente teníamos el tiquete de ida y regreso y una vivienda allá, pero no teníamos un salario ni nada, fue como a dar ese paso. Después de estar un año ahí sí tuve la posibilidad de irme a un equipo profesional a Bélgica donde ya todo era diferente, o sea, ya tenías un contrato, ya tenías un plan de carreras, tenías ya todo muy estructurado, pero entonces ya llegas y te chocas con otro mundo, o sea, vas a vivir aquí, tú vives acá, vamos a estas carreras y ya ahí el límite del idioma, o sea, una cantidad de cosas que ya era más complejo, pero que fue como el inicio de esa carrera deportiva de 11 años ahí en Europa. El comunicarme en Europa, de Europa a Colombia no es como ahora que tienes todos los medios. En esa época me tocaba a mí coger un bus de Godardil, que era el pueblo donde vivía, a Charleroi, coger un bus para ir a una sala de internet, a ponerme una cita con la novia que tenía en ese entonces para chatear por Messenger, o sea, eso era un poco más complejo que ahora. Entonces es como chocarte con ese mundo, de estar ya ahí solo, o sea, ya no estabas en la villa deportiva con tus amigos o en Yarumal con la familia, sino solo en un apartamento, entrenar con un mapa para no perderte y esperar a las fechas para ir a las carreras, o sea, eso es otro mundo diferente. Entonces era como nostálgico en el momento, pero como que bueno, estoy trabajando, estoy haciendo lo que me gusta, estoy dando un paso más en todo este proceso y de hecho en todos mis años me fui cambiando de sitios de vivienda por experiencia, o sea, por aprender otros idiomas, por conocer otra gente distinta y por también como
como que no se te vuelva monótono y duro la estadía en Europa. Equipos siempre fueron equipos belgas y holandeses. Estuve en un equipo que al inicio, Marloes Ville de Charleroi, después era Marloes Winkelniesdorf, después un equipo que se llamó Chocolate Jack, luego ya pasé a un equipo grande que fue el Lotto, en ese momento el Lotto, David Amos Lotto se llamaba, que es el Lotto Saudal en este momento. Ahí luego pasé a un equipo que era de los más grandes, o ha sido de los más grandes en la historia, que es el Rabobank, que es lo que es el Jumbo Visma en este momento, el Jumbo Lisi, no sé qué. Si yo veo el Jumbo en este momento, veo compañeros míos dirigiendo el equipo, compañeros míos todavía compitiendo incluso. Entonces, pero siempre estuve ahí, entre Bélgica y Holanda, pero viviendo siempre en Bélgica, Italia y España. Lotto para mí fue importante porque el Lotto fue el que me dio el camino a ese gran equipo, o sea, siendo muy gran equipo Lotto, solo que el Lotto hice solo una temporada y digamos en cuanto a resultados fue muy positivo para mí. Ese año hice 9º en la Vuelta a España, hice un gran Giro de Italia sin un resultado pues como importante, pero a nivel de desarrollo de la carrera, de momentos puntuales de la carrera fue muy importante, entonces tuve como la oportunidad de crecer como deportista. A me sembra in difficoltà Paolo Savoldelli perché Ardila prima lo ha affiancato. Hay una anécdota y una situación que pasó ahí que todo el mundo lo vio y que en el momento pues era como un tabú decir, sí, es que yo estaba trabajando para un corredor que no era de mi equipo. Yo estaba en el equipo Lotto y en el Discovery Channel estaba Paolo Savoldelli, que era un corredor del Discovery Channel, que era el líder del Giro de Italia, era el último día de montaña. El director de él fue compañero mío en un equipo pequeño en Bélgica, en el Marloes Ville de Charleroi, y tenía una amistad con ese entrenador, y me dijo el día anterior que si había posibilidad de echarle una mano a Paolo, porque ese día era su último día como líder y tenía complicaciones porque él no tenía un corredor que le ayudara, y yo le dije que si estaba dentro de mis posibilidades que yo le podía ayudar, obviamente. Obviamente hay un tema de dinero, por decirlo así, hubo un acuerdo verbal y en el ciclismo se ve mucho eso, acuerdos sea de dinero, sea de amistad, sea de favores, obviamente está prohibido, o sea, eso está prohibido dentro del ciclismo, pero que por debajo lo vas a ver siempre, o sea, van a haber situaciones que vos dices, ve, ¿y este por qué está haciendo eso? Ahora, después de 20 años, pues yo lo cuento como anécdota. En el momento, mejor lo callas, ¿no? Pero sucedió, eso se vio y se verá toda la vida. L'acqua si è creata una patina sopra che si perde facilmente il controllo. De esa situación, de la necesidad del ciclismo generar un poco más de experiencia, de situaciones como entretenidas, se inventaron las etapas esas del Sterrato. O sea, el primer año en el 2005 y creo que fue el 2006 llegamos a Montelupone, que ganó Cadel Evans, pero la etapa tenía unos tramos de destapado varios durante el final del recorrido, que de hecho eso ahora se hace en la Strada Bianca, se llama la carrera, y se empezó a implementar ese año ahí, metieron varios tramos, pero había mucho pantano y llovió una cosa exagerada, entonces son como de los días que todo el mundo recuerda. Yo creo que el ciclismo, lo hemos visto, es como épocas y generaciones. A mí me tocó una época y una generación donde habíamos muy pocos corredores en Europa. Yo creo que en la época que inició el World Tour habíamos 3 corredores en el World Tour, que era Víctor Hugo Peña, Santiago Botero y yo. También tuvimos un momento ahí duro, o sea, personalmente para mí fue duro llegar a Europa, encontrarme un día con que tenía la posibilidad de firmar con el mejor equipo del mundo y me dicen, Mauricio, es que el problema contigo es que ya no tienes margen de mejora. Cuando te dicen eso con 24 años dices, ¿cómo así? Si yo vengo progresando, vengo haciendo las cosas bien y un médico me diga que no tengo margen de mejora. Entonces esa época del ciclismo me parece que fue dura para los colombianos porque la UCI, con su afán de controlar la EPO, lo hematocrito, esos niveles altos que se estaban manejando en la época, la solución que encontraron fue limitarle el hematocrito a 50. Yo era un corredor, o soy un corredor que soy de pueblo, de Yarumal, viviendo en altura toda la vida, siempre tengo mis hematocritos siempre naturalmente muy altos. Eso 50 siempre mantenía 51, de hecho tuve un permiso para poder correr hasta 52, permiso de la UCI, pero eso para nosotros fue una desventaja muy grande porque el margen de mejora era que los europeos tenían 42, o sea, ellos podían hacer lo que se pudiera hacer en esa época
para subir el hematocrito a 50 y estaban dentro de los niveles correctos. Esa época como que yo creo que fue ahí donde el ciclismo colombiano tuvo su bache, cuando la UCI dijo ya no es importante el hematocrito, sino que ya tenemos la máquina mágica que te coge en la sangre si has utilizado sustancias prohibidas para subir el hematocrito. Ahí fue donde la cosa se igualó. O sea, yo ya estaba terminando mi carrera deportiva, pero ahí fue cuando me parece que se abrió mucho el panorama para el ciclismo colombiano, cuando llegó Egan, llegó Nairo, llegó Rigo, llegó Esteban Chávez, todos estos Gaviria, todos estos corredores que dominaron en un momento el ciclismo colombiano. Personalmente fue a causa de mucho de eso, obviamente del talento y los grandes corredores que han sido ellos, pero ese cambio se notó mucho ahí. Luego, esta época lo estamos viendo yo creo que con preocupación, un poco de preocupación. Hemos visto que la renovación, sí, tenemos corredores jóvenes muy buenos, pero vemos que la renovación, estos más nuevos, todavía se está haciendo esperar, y corredores de los últimos 5 años, la mayoría de corredores que se han ido a Europa no ha pasado mucho con ellos. O sea, la mayoría se han devuelto después de 1 año, 2 años. Me parece un poco triste la difícil adaptación que han tenido ellos a llegar a Europa y se encuentran con otro mundo y no poder como llevar una vida, como realmente poder demostrar las cualidades y el talento que tienen acá. Es un tema ahora, me parece que preocupante, y estamos viendo cómo los ciclistas europeos ahora se nos están volviendo a ir. O sea, eso que estaba pasando anteriormente otra vez está pasando. O sea, estamos viendo unos corredores jóvenes con unos números exagerados y todavía no vemos el colombiano. O sea, yo conozco muchos corredores jóvenes en Colombia que están mereciendo estar en esos equipos, pero algo está pasando que está costando mucho y los equipos lo están notando. Entonces ya no hay ese éxodo tan grande que tuvimos hace 5 o 7 años, que todos los equipos querían tener un colombiano en el equipo. Ahora está un poco limitado. La solución o el problema no lo sé, o sea, pero sí es un poco preocupante no ver esas caras nuevas ahora en el nivel alto del ciclismo. This Vuelta is still very hard for me. Todo está predestinado, diría yo. Yo era el año 2011, yo el 2010 llevaba mi 5.º año en el equipo Rabobank, un excelente equipo. 2011 nos hicieron una propuesta, un corredor que era en el equipo, Denis Mencho, que era como el líder del equipo, un ruso, y nos fuimos a Geox TMC, un equipo proyecto nuevo, unas condiciones de trabajo supuestamente mejor en ese momento. Pero después de 1 año el equipo, en octubre, dijo, se acaba el equipo. La sociedad que manejaba el equipo se declaró en quiebra, nos mandaron a la casa todos y quedamos todos como, ¿qué pasó? Nos quedamos sin equipo. Yo me vine a Colombia, ese año estaba preparando mi matrimonio, ese 2011, me casé, empecé el 2012 con un equipo colombiano, pero con un contrato a 2013 en Europa, con el Katusha, en ese entonces. Al final de temporada me dijeron como, Mauricio, estamos necesitando ese cupo tuyo dentro del equipo. Si tú decides, nos puedes dar ese cupo, tú te vas a un equipo más pequeño en Italia, vuelves y te acomodas al ciclismo europeo y ya miramos cómo puede ser, si tú estás de acuerdo. En ese momento de mi vida yo dije, tenía 33 años y no me lo pensé mucho. La propuesta que les hice es, bueno, si ustedes me tienen que pagar el contrato en un equipo más pequeño allá, paguen en el contrato en un equipo más pequeño acá y yo me quedo en Colombia. O sea, ya había nacido mi primer hijo. Entonces fue como, tomé la decisión así radical de que no vuelvo a Europa. O sea, no fue porque no tuviera oportunidades allá, sino como que dije, ya quiero estar después de 11 años en Europa, quiero estar acá. Aquí vamos, por las montañas de Antioquia, subiendo hacia Santa Elena. Y volví al Orgullo Paisa, que fue el equipo donde realmente inicié. O sea, terminé mi carrera deportiva en el Orgullo Paisa porque todavía quería competir, quería estar en el medio, quería vivir unos años acá en Colombia, quería de pronto aportarle a los jóvenes, aportarle al equipo. Fue para mí también como una experiencia bonita volver al ciclismo colombiano, vivirlo. Y ya tomé la decisión en el 2017 que me retiraba, también con 37 años, que yo creo que hubiera podido alargar mucho, pero ya lo tenía como decidido y sobre todo en familia. Y tuve la posibilidad de terminar mi carrera deportiva como ciclista y estar de gerente del equipo Orgullo Paisa por 2 años. Entonces fue como que ahí sí cerré mi ciclo como deportista. Todos estos alcances sociales, sumados a medallas olímpicas mundiales, panamericanas, centroamericanas, bolivarianas y a las victorias en pruebas por etapas en Colombia
y diversos países de América y más de 60 ciclistas exportados a Europa son apenas algunos de los logros del orgullo antioqueño. El mundo es para soñadores. Desde niño comprendí que no basta con creer, tenemos que crear. Yo creo que ahora los jóvenes tienen un espejo muy grande que es Nairo, que es Rigo, Egan Bernal, que están construyendo empresa a través de su nombre. Para nosotros como deportistas yo creo que nunca va a ser fácil y nunca será fácil el retiro, o sea, ese cambio del qué vas a hacer después de tu carrera deportiva cuando te retiras con 37, 40 años, yo creo que todavía es muy joven para decir me retiro y no hago nada. Para mí ha sido un poco complejo ese cambio, o sea, terminar, fui gerente del Orgullo Paisa, vino pandemia, apenas estoy como otra vez aterrizando de que a mis 45 años tengo que hacer algo. Del año pasado para acá vengo trabajándole un poco más al tema con un amigo, un proyecto de experiencias en bicicleta, a Rueda Experience, con Carol Torres, un ex ciclista profesional también, amigo de toda la vida, que corrió también en Italia algunos años. Hacemos temas logísticos, experiencias en Colombia, trayendo extranjeros a montar en bicicleta en Colombia. Nos damos cuenta de que todo tiene su tiempo y todo tiene su proceso, pero a mí me hace como feliz de aportar un poquito de eso, aportar un poquito a vender una historia del país que la gente no conoce, o sea, vender una cara del país que la gente no se imagina. Colombia ahora es un destino turístico para la bicicleta por la historia que han hecho crecer los de antes y estos corredores nuevos. Colombia se ha vuelto un foco del turismo en bicicleta y también de mi experiencia de lo que hemos corrido y eso, pues para mí Italia ha sido como los sitios que yo más tengo en la cabeza. Entonces ahora montamos este año con Carolo, montamos una experiencia a ir a montar en bicicleta a Dolomitas y a Alpes italianos, que para mí es como de los sitios más bonitos para uno poder ir hasta una semana allí montando en bicicleta, o sea, a los que les gusta, a los que quieren subir las montañas con su historia, sus paisajes. Entonces estamos llevando gente de toda Latinoamérica a vivir esa experiencia allí en Italia. Para mí no es un trabajo, para mí es como devolverme allá a lo que en algún momento lo hacía con los ojos cerrados, sufriendo. Estas veces que he ido en este otro plan lo he disfrutado demasiado, o sea, poderle contar a la gente lo que vivimos en algún momento y que ahora yo lo puedo ver más enfocado en disfrutarlo, en parar a tomar la foto, en contar la historia, que en carrera lo ves de otra manera. Yo por lo menos ya no hago el ciclismo como lo hacía anteriormente, que era mi pasión, pero era mi trabajo. O sea, yo tenía que levantarme todos los días a entrenar, quisiera o no quisiera. O sea, eso era mi rutina, eso era mi plan de entrenamiento. Yo ahora lo hago cuando me provoca, o sea, cuando me provoca. Y ahora lo que siento y de pronto veo con los clientes, con la gente que llevamos, es la desconexión que tienes del mundo. Para mí es de los deportes que hace eso, o sea, que saca a la gente de su zona de confort, pero a la vez como que te saca también de los problemas y del estrés y de todas esas cosas que tanto te contaminan en la vida cotidiana. El ciclismo ya pasó, sigo viviendo del ciclismo, o sea, de una u otra manera lo que hicimos dentro del ciclismo, pues lo poquito, mucho que ganamos, eso es lo que estamos haciendo ahora, aprovechando eso que hicimos, sigo con lo de los viajes, entonces sigo viviendo del ciclismo, pero realmente el sueño que yo tenía en mi vida deportista incluso no era ganar el Giro de Italia en el Tour de Francia, o sea, eso era mi trabajo y lo disfrutaba y esto, pero el sueño es lo que estoy viviendo ahora, tener una casa, tener mis hijos, llevarlos a la escuela. Hay dos que montan en bicicleta, uno de 3 años y otro de 11, les gusta la bici, la niña practica 1000 deportes. Entonces poder estar con ellos, ese era como el sueño que realmente ahora estoy disfrutando y viviendo.